Buenas tardes a todos. Eh, es un placer daros la bienvenida a esta segunda edición de nuestro ciclo de conferencias llamado Perspectivas. Os agradezco mucho vuestra presencia, especialmente en estas fechas que son tan complicadas. Todos me estáis diciendo la cantidad de compromisos personales, profesionales que tenéis en estos días y cómo es muy difícil estar allí donde cada uno quisiera estar siempre, pero que no puede. En esta segunda edición no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer la colaboración del CTI de la Universidad de Málaga, que muy amablemente da difusión de estas conferencias, no solo a los que estamos aquí, sino a los que no han podido venir esta tarde. Le agradecemos de corazón su colaboración con nosotros y con estas conferencias. Por supuesto, quiero darle las gracias a Sara Robles, decana, como todos sabéis, de la Facultad de Filosofía y Letras, que también me consta que ha hecho malabares para poder estar esta tarde aquí, y ya no os cuento la que ha tenido que hacer nuestra protagonista esta tarde, Marta Martínez, que como todos sabéis es consejera delegada del grupo Anaya y Hachet para España y Latinoamérica, a la que no voy a seguir presentando, puesto que eso es algo a lo que se va a encargar Sara y lo va a hacer sin duda mucho mejor que yo. Permitidme, para los que sea la primera vez que venís a este ciclo de conferencias, manifestaros que la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Málaga lo que pretende con esto es mantener, fomentar el vínculo de los que han sido alumnos de la universidad y los que ya no lo son, los que están fuera, los egresados, los profesionales, los trabajadores, los que están manteniendo y quieren mantener un vínculo con su universidad, y yo creo que la mejor forma de hacerlo es a través de esta asociación de antiguos alumnos a los que todos animo a asociaros si es que todavía no lo habéis hecho. Bueno, este ciclo de conferencias llamado Perspectivas lo que pretende simplemente es fomentar esa red de conocimientos de la que estamos hablando y dar voz a personas como las que hoy nos acompañan, que son referentes en su trayectoria personal, profesional, académica. Lo han sido y lo son ahora. Y por tanto siempre es un placer contar con personas como las que nos acompañan para que nos deleiten, en este caso, con el reto de editar en el mundo que viene. El reto de editar y el reto de tantas cosas que, como hemos podido hablar antes de la conferencia, se nos viene en este mundo cambiante o que ya ha cambiado o tampoco sabemos muy bien, por lo menos yo, pero seguro que nos lo van a explicar. Y sin más, cedo la palabra a nuestra querida Sara Robles. Bueno, muchísimas gracias, Francis. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta tarde previa a las Navidades, donde es verdad que tenemos todos tantos compromisos, tantas cosas que hacer y sobre todo cerrar, que parece que cuando vienen periodos de esta naturaleza, pues el mundo se acaba y todo se precipita. Y bueno, agradezco muchísimo la presencia de todos y de todas aquí. Esta sesión, como nos decía el presidente de Alumni, se está grabando y tiene una dimensión que queremos darle también desde el punto de vista de la importancia que puede tener para los estudiantes de las humanidades, ¿no? Para que todo lo que nos vaya contando nuestra invitada pues pueda también calar en ellos y pueda ser como una referencia, pero también como una futura vía de salida profesional. De verdad que para mí es un honor tremendo y no es un cliché que se repita tener esta tarde aquí a Marta Martínez. Ella, como nos decía el presidente CEO de Grupo Anaya Jaquet, realmente la relación que tenemos Marta y yo desde hace ya años es bastante cariñosa y además muy activa. Nosotros firmamos un convenio con la editorial hace 3 años, un convenio que se viene renovando. Ahora mismo hace muy poquitos días lo acabamos de renovar y bueno, tiene como objetivo ese convenio particular pues la creación de unos cursos de
títulos propios de una certificación universitaria en innovación, perfeccionamiento en la enseñanza de español como lengua extranjera. Es un programa, un certificado bastante ambicioso de la universidad que vamos a desarrollar en el próximo curso, la tercera edición, y que tiene un claustro muy nutrido, no solamente de profesores de la Universidad de Málaga, sino también de autores de Anaya L. Anaya L es parte de ese grupo editorial que tiene más de 10 sellos, ahora nos lo contará la propia Marta. Anaya es un monstruo editorial, yo creo que el más importante a nivel nacional, pero también con una dimensión internacional que ahora ella nos va a comentar. Pero quería partir de que viéramos todos la relación que tiene la editorial Anaya con la Universidad de Málaga, que arranca, que está vivo ahora mismo en esa línea de la formación en enseñanza de español combinada con la producción editorial, pero que nació en el año 2010, hace ya más de 15 años, con un proyecto al que tuve la suerte de ser invitada a participar junto con mi compañero y amigo Salvador Peláez, un proyecto que nos abrió la puerta de, bueno, crear a nuestro antojo ese manual que entendíamos que podía ser un manual de lo más apropiado para enseñar español. En el año 2010, la verdad es que las metodologías en enseñanza de español estaban empezando a cimbrearse, ¿verdad? Cuando los enfoques comunicativos para la enseñanza de lenguas empezaban a dinamizar, ¿no?, las propuestas docentes, y se nos abrió un campo de una editorial tan importante. Tuvimos la suerte de que acudieran a la Universidad de Málaga, que cayera en nuestras manos esa posibilidad, y contar con un equipo que construimos, en el que también forma parte Antonio Hierro y tantos compañeros que por razones de distinta naturaleza no nos pueden acompañar hoy, pero que es verdad que dio la luz en un proyecto maravilloso, muy potente, como es Método, un manual para enseñar español a extranjeros que se vende en todo el mundo con unas tiradas impresionantes. Y bueno, que nos dio la posibilidad de, bueno, desarrollar nuestras inquietudes didácticas y nuestros conocimientos, plasmarlos ahí en ese método desde A1 hasta C2, con todo el aparato textual que lleva detrás, de libros, de guías docentes, etcétera. Y luego, bueno, pues se ha continuado esa colaboración estrecha con otros proyectos ya más recientes, ¿no?, pragmática y demás. Y bueno, que la relación de la Universidad de Málaga con Anaya ha sido muy potente en la producción editorial, pero también en la formación del profesorado, como son los nuevos cursos en los que estamos inmersos. Y un poco planteando para los que no estén sobre el tema, no sean conocedores de la relación esta tan estrecha que tenemos con la editorial, pues le pedí a Marta, a instancias de la asociación, que viniera esta tarde a hacer un conversatorio conmigo, ¿no?, con todos en realidad. Para mí, que tener a Marta aquí como CEO, pero también como persona, como un perfil muy dedicado a su profesión, pero con una orientación humanística que enlaza mucho con lo que somos nosotros, creo que todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, para mí es un auténtico placer. Marta, como decimos, es consejera delegada del Grupo Anaya Jaquet para España y para Latinoamérica desde el año 2020, desde donde impulsa el crecimiento estratégico y la innovación en uno de los principales grupos editoriales educativos y culturales a nivel mundial. Con más de 30 años de experiencia profesional, Marta ha desarrollado su carrera en sectores como los medios de comunicación, en Grupo Prisa y Grupo Z, en Internet, con telecomunicaciones como Orange, y en los últimos 15 años en el ámbito educativo y editorial, liderando procesos de transformación empresarial y digital tanto en Macmillan Education como en el Grupo Anaya. Su experiencia abarca tanto el mercado europeo como el latinoamericano, donde ha impulsado estrategias de innovación, expansión y adaptación a los nuevos retos del sector. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la St. Louis University de Missouri en Estados Unidos y máster en Dirección Comercial y de Marketing por el Instituto de Empresas, Marta combina pensamiento estratégico con una profunda pasión por la innovación, el trabajo en equipo y las personas como motor de cambio. Cree firmemente en el poder de la educación como clave del cambio personal y social. Mil gracias, Marta, de nuevo por estar aquí.
Pues bueno, muchísimas gracias, Sara, Francisco, por invitarme, la verdad, y buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es un placer y es verdad que hablamos de las fechas, pero siendo estas fechas no podía decirle que no ni a Sara ni a esta invitación porque es un placer de verdad poder estar aquí, tener esta conversación. Yo le decía a Sara, no sé si lo que voy a contar, si la conversación va a resultar interesante. Yo trataré de haceros llegar un poco mis mensajes, pero agradezco también la presencia a estas horas y en estos días de todos los que estáis aquí. Bueno, yo voy a ser un poco la que vaya dirigiendo las preguntas a Marta, pero también se lo decía antes a Francis que por favor, que también participe de este diálogo y cualquiera de los asistentes, luego vamos a dejar un espacio para preguntas, pero también es verdad que como estamos en un ambiente y en bueno, con un entorno bastante familiar, pues yo creo que podrían surgir preguntas así sin esperar al final. Yo acabo de hacer una semblanza de naturaleza académica y profesional del perfil de Marta, pero a mí me gustaría también tener una semblanza más personal, de su vida personal, ¿no? Y quería empezar preguntándole para humanizarnos, ¿no? Para tangibilizar un poco más a la persona que tenemos aquí con nosotros. Quería preguntarte, Marta, ¿cómo te definirías tú? ¿Quién es Marta Martínez como mujer? Pues una pregunta que me parece muy sencilla, pero luego no me resulta tan fácil. Bueno, a ver, yo me considero una persona, para empezar, una persona muy natural en mi vida. Siempre digo que lo que aparezco y lo que parezco ser es lo que soy, pero sobre todo soy una persona, cuando definías que sin innovación, no soy una persona con muchas curiosidades, muchas inquietudes. Que todo eso yo creo que a mí quien me ha marcado, yo siempre lo digo, cuando dicen tus referentes en tu mundo, pues han sido mis padres. Mis padres han sido los que me han dado unos principios y unos valores que han sido los que me han inculcado esa necesidad y esas ganas siempre de aprender, estar abierta a todo y ser valiente, ¿no? Yo, cuando Sara hablábamos al principio, cuando nos conocimos del mundo universitario, en mi familia casi todo el mundo se dedica al mundo de la docencia y la investigación y yo he tenido experiencias profesionales muy diferentes, pero es verdad que en estos últimos años es como que me siento en casa, ¿no? Porque es las conversaciones naturales. Entonces, soy una persona donde mi familia es un pilar importantísimo, lo ha sido a lo largo de mi vida, desde el principio y lo sigue siendo. Una persona que soy, le pongo mucha pasión a todo lo que hago, para lo bueno y para lo malo, porque a veces eso es muy intenso, pero que nunca, nunca termino de tener, o sea, las ganas de aprender, de conocer, de cuestionarme, y donde las personas forman es una parte muy relevante en toda mi vida. Y a título más personal, tengo dos pasiones: viajar y los perros. O sea, la verdad es que los perros y todo lo que sea viajar en la naturaleza, conocer nuevas culturas, gente de otra forma, pues es mi pasión. ¿Y dónde y cómo y cuándo se fusiona la Marta mujer con la Marta profesional? La Marta privada con la Marta pública, que tiene que representar un grupo tan importante en tantos lugares, ¿no? Pues a ver, una cosa es el tema de representación, pero creo que al final tiene que ser lo mismo, ¿no? Si uno no se muestra auténtico, es muy difícil. Yo siempre digo, yo soy Marta Martínez y aparte tengo una responsabilidad como consejera delegada de un grupo. No puedo separarlo. Es cierto que hay temas de representación y temas de los que tienes que ser a lo mejor incluso más cuidadoso o más delicado, pero para mí no se puede separar. Soy Marta en cómo me comporto, en cómo transmito, en la cercanía. Y luego es verdad que lo que me da la parte profesional es una responsabilidad. Es una responsabilidad, y vuelvo un poco a lo que decía al principio. En todo está la pasión y el entusiasmo en lo que hago y que lo creo, ¿no? Creo que es muy difícil tener una responsabilidad, o al menos a mí me resulta, porque seguramente hay gente que sea capaz, si no eres auténtica, porque eso al final lo ve. Y entonces, en mi vida personal digo que las cosas se demuestran con los hechos y dando ejemplo, y en la vida profesional creo que todavía adquiere mucha más relevancia. ¿Ha sido un reto para ti ser mujer? Esta pregunta que cuando a lo largo de mi carrera, que me la han hecho muchas veces, y yo decía no, pero luego la realidad es que sí, o sea, yo lo que decía, ¿no? Por la educación también y lo que me han inculcado, siempre he considerado que podía ser capaz o que podía
abordar todo, ¿no? Que había que ser valiente y que con voluntad todo se intenta. Es verdad que te encuentras situaciones que no consideras, que dices, bueno, pero me estás dejando aquí porque soy mujer, o comentarios, pero también he tenido mucho apoyo de muchos hombres que han sido los que han apostado por mí en muchos puestos. Pero y antes lo hablábamos, lo estábamos hablando en la comida en cuanto al liderazgo de lo que hablábamos de hace unos años, un liderazgo como muy agresivo, como muy ejecutivo agresivo, pues el liderazgo de las mujeres muchas veces es diferente y eso es lo que también hace facilitar el camino. Pero yo cuando empecé, me acuerdo cuando empecé, cuando hablábamos de los medios de comunicación, cuando empecé en el Grupo Prisa, en la radio, estaba en publicidad, yo tenía 22 años y de pronto un día fui consciente que había muchas mujeres, pero que ninguna estaba en ningún puesto de dirección. Pero estaba hablando de mujeres, o sea, de llegar a los 40 años, que tampoco y de pronto dije: "Anda, tengo que empezar a pensar en mi futuro porque aquí seguramente no voy a poder". Y Mm. entonces, es verdad que veías que no ahora cada vez más, gracias a Dios, va cambiando, pero creo que sigue siendo necesario el seguir haciéndolo valer, ¿no? Porque el editorial es un mundo de hombres. La editorial, en general, el mundo editorial es un mundo de mujeres, pero no en puestos de responsabilidad. Ujú. Pero es verdad que el mundo editorial hay muchas más mujeres, si hablamos sobre todo de la parte de editorial, en nuestro caso tenemos el ámbito educativo y el ámbito cultural, y en ambos está la mujer, en los equipos incluso comerciales, en ilustradores, pero luego en puestos de responsabilidad. No es nuestro caso, que como os contaba en la comida, nosotros en nuestro comité ejecutivo somos 11 personas, somos 6 mujeres y 5 hombres, y no porque se haya ido buscando eso, ¿no? Pero si lo hablo cuando estoy en las asociaciones a las que pertenecemos, en las juntas directivas, muchas veces me dicen, no, es que estaría bien que vinieras porque es que no tenemos representación femenina. Digo, bueno, espero aportar algo más que eso, ¿no? Pero es verdad que todavía, siendo un mundo profesional donde hay tanta mujer en los puestos de responsabilidad, todavía no estamos ahí. ¿Y cómo compatibilizas, Marta, esa vida profesional tan intensa con la parte personal? Pues, por la parte personal, a ver, por lo que digo, yo a todo lo que hago le pongo mucha pasión y mucho entusiasmo. Pero la parte personal, y lo hablábamos, ¿no? Yo no tengo hijos, pero para mí mi familia, en este caso mis padres, yo os contaba una situación familiar que tengo donde mis padres ahora viven conmigo y yo le dedico mucho tiempo, sobre todo porque estamos en un momento, yo decía, ¿no? Tengo una situación en la que mi madre está Pues sí. enferma y entonces, o sea, yo trato, o sea, salgo, tengo muchas horas y como hablaba sobre todo antes, el hecho de llevar Latinoamérica implica que muchas tardes, los horarios, claro, para mí empiezo con los equipos de México y Colombia, empiezo a partir de las 4 de la tarde, pero yo todos los días intento una hora y media, un par de horas, cuando mi madre termina su rehabilitación, irme con ella porque yo sé que ella disfruta, o sea, cuando le cuento el mundo en lo que hago, que pues mamá, hoy he estado con temas de docentes o estamos en una presentación de un libro, o sea, son sus pasiones, entonces a ella le gusta. Entonces, aunque luego me tenga que poner a trabajar a las 10 de la noche, esa parte se la dedico porque para mí es importantísima. Digo, ella disfruta, a mí me hace relativizar muchísimo. Cuando llego a casa de, oye, he tenido un día complicado, estoy preocupada por algo, me ayuda también a poner a esa serenidad y a relativizar. Y luego trato de no renunciar a hobbies que tengo. Pues me encanta ir a ver los partidos de baloncesto. El Unicaja, aquí tenéis un gran equipo. Me gusta mucho el baloncesto y siempre que puedo voy. O me gustan mucho los conciertos de música clásica, que además ahí aprovecho también porque a mi padre le encanta. Y bueno, pues ahora, como os decía, se había muerto el perro hace unos años y no tengo, pero el salir a pasear con el perro, y ahora veníamos hablando, también es un momento de tranquilizar, de serenidad, de disfrutar. Entonces, pues, ¿cuál era la falta que decíamos? Que le dedicamos menos tiempo a dormir, ¿verdad? ¿No? Que al final renunciamos, pero trato de, creo que puedo llegar a todo, o al menos estoy satisfecha como lo hago dedicando tiempo muchos fines de semana, ¿no? Pero bueno. No, si me permites, es que yo estaba preocupado por el perro, pero ya he visto que no. No, lo digo porque es que no va a tener, ¿cómo puede ser alguien CEO de un grupo en España y Latinoamérica? O sea, es que es inimaginable. Yo lo más que he llegado es cuando uno es CEO España y Portugal, como mucho, porque bueno, más o menos, pero con el cambio de horario, o sea, debe tener esto, el grupo, un engranaje muy bien
¿no? Porque si no, no me imagino que alguien pueda organizar esto. Bueno, se organiza porque gracias a Dios contamos con buenos equipos y esto al final depende, al final todo se basa en los equipos y en la relación. Es verdad que anoche, por ejemplo, eran las 11 y en México me estaba mandando un WhatsApp, oye, tenemos este tema. Yo les contesto a lo mejor a las 6:30 de la mañana para cuando es su día, pero las cosas salen bueno, tratamos de planificar, de organizar, pero al final por tener a los equipos y en un momento dado es verdad que tienes que hacer ciertos esfuerzos en cuanto a horarios, pero al mismo tiempo es un aprendizaje y te enriquece mucho, ¿eh? Porque ves otras formas de trabajar, otras culturas, y eso te permite entender que ni mejor ni peor, ¿no? Que todos necesitamos buscar ese engranaje, ¿Cuántas pero personas hay a tu cargo, Marga? unas 1.200. Ay, alucinante. Increíble. Pero bueno, hay muchos equipos, muchos responsables que las llevan. Bueno, pues ya después de esta semblanza más en el ámbito personal, vamos a dividir esta charla en dos bloques ya asociados, relacionados directamente con su ejercicio profesional, ¿no? El primero de los bloques vamos a hablar del contexto, ¿no? Del mundo editorial hoy en día, vamos a describir un poco las circunstancias en las que se mueve este mundo, ¿no? Que es tan, ahora mismo parece, o a los ojos de los que estamos fuera, se ve tan inestable, ¿no? Y tan sometido a presiones e incertidumbres, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del ecosistema del mundo del libro. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo crees que se ha ido transformando en los últimos años, Marta, el mundo editorial? Pues el mundo editorial, a ver, como todos los sectores, hay factores externos que nos están obligando a todos a transformarnos y no hablo solo de la tecnología o ahora mismo con la inteligencia artificial. La principal transformación es que incluso al final a quienes vamos dirigidos, ya sea alumnos, a lectores, etcétera, cambian los hábitos, cambian los canales, cambian los formatos. Entonces, lo que es necesario cada vez más es una adaptación rápida, entender muy bien lo que se está buscando y cómo ser capaces o tratar de llegar. Y es verdad que en este caso la tecnología y es verdad que la inteligencia artificial, por ejemplo, el otro día en una charla lo equiparábamos cuando empezó la imprenta, la transformación que supuso. Ahora igual, lo único que es que la velocidad es mucho más vertiginosa, el impacto es mucho más global, pero toda la transformación, que yo creo que estamos en continua transformación, porque esto no se termina nunca, es necesario la capacidad de adaptarse y donde te das cuenta que no puedes parar de formarte. Siempre tienes que estar formándote, no solo los equipos, yo soy la primera que digo, en nuestro comité ejecutivo somos los primeros que tenemos que seguir formándonos, porque tienes que tener la capacidad para analizar o tratar de ver qué está pasando en el mundo. Es muy importante, yo considero que hay que estar muy cerca de la realidad, de saber lo que está pasando. Yo una frase que utilizo con mi equipo, digo, tomar decisiones desde un despacho es equivocarse, ¿no? Si no sabes lo que está pasando en las aulas, lo que está pasando en las librerías, los lectores, los canales. Para eso tienes que estar en contacto con los equipos. Y esa transformación, al final, muchas veces pasa por eso, el no parar de formarte, pero sobre todo el tener la capacidad, y es un tema de mentalidad, ¿no? De estar abiertos a que hoy en día nadie está libre de estos cambios y que es muy necesario estar abiertos pues a incorporar y a ir cambiando y adaptándonos, ¿no? Pero el mundo editorial, en este caso, ya digo, no solo por la tecnología, sino por los hábitos de los propios lectores, los cambios en la educación, tremendos, y hay una parte que está muy regulada y eso también es importante, pero yo diría que son los hábitos, los canales y los formatos que al final es necesario dar salida a todo y que a la hora de, permitidme que diga, consumir los contenidos puede ser de muchas formas, ¿no? Entonces, eso no se termina nunca. Incluso los lectores o los estudiantes o los docentes ya no son receptores, es que participan, interactúan, opinan, recomiendan. Entonces, es un ecosistema que al mismo tiempo, insisto, es lo que lo hace también tan bonito y tan enriquecedor, ¿no? Pero la transformación para mí nunca termina. ¿Y quiénes son los informantes de los cambios, los transmisores de los cambios que se están produciendo hasta llegar a vosotros? ¿Quiénes son vuestras fuentes de información?
Hay muchas, o sea, desde fuentes oficiales, por supuesto. Cuando hablamos, y antes hablábamos de temas de texto escolar, donde una ley, una reforma, pues eso es importantísimo, que nos llegue, no solo que nos llegue la información, sino luego tener siempre colaboradores y asesores, muchas veces externos, que son los que nos traducen e interpretan esas leyes, que muchas veces no son fáciles para luego poder ponerlos en marcha en los proyectos educativos y a su vez llegar a los docentes y a los alumnos. Pero luego tener fuentes en cuanto a temas de marketing, a temas de tendencias, los equipos comerciales, las charlas con los libreros, con los autores, con los docentes. Nosotros de hace 3 años, bueno, tú lo conoces ya nuestras nuevas oficinas, que hicimos un espacio totalmente diferente, todo abierto, y donde tenemos un espacio que le llamamos el Ágora para tener encuentros con docentes, con los autores, con libreros, porque son los que también te van dando mucha información. Y luego, por otro lado, pertenecemos a un grupo internacional que también nos hace ver, compartir esas tendencias de qué está pasando en otros países de Europa. Por ejemplo, aquí en España muchas veces en educación se pone como ejemplo todo lo que pasa en los países escandinavos, ¿no? El estar en contacto con qué tendencias, ahora que estamos con el tema digital sí, no, pantalla sí, no. Yo recuerdo hace 3, 4 años con esas reuniones que teníamos internacionales y nuestros colegas de Finlandia, de Suecia, nos empezaban a hablar de este debate que existía, ¿no? Entonces, al final, como vivimos en un mundo globalizado, de una forma u otra sabemos que algo nos va a llegar, ¿no? Hay que estar abiertos, pero tenemos muchas fuentes de información y es necesario luego, por supuesto, procesarlas, interpretarlas y adaptarlas a tu realidad. No todo impacta igual, no todo nos impacta igual en España que nos impacta en Colombia, por ejemplo. Claro, es que yo siempre pienso que equivocarse en implantar una línea editorial que luego no tenga una acogida suficiente es realmente una catástrofe para una editorial, porque de todos es conocido, ¿no? Mm, Pues determinados productos editoriales que han salido y han muerto a los 2 días de salir. mm, Entonces, esos riesgos se tienen que minimizar, mm. entiendo, con estrategia. Sobre todo con lo que digo de mirar lo que está pasando fuera. A ver, equivocarnos, nos equivocamos todos los días y nos puede seguir pasando, ¿no? Y aprendemos haciendo camino, al final, siempre. Pero el hecho de mantener, yo insisto mucho en el tema de la mentalidad abierta y ver lo que está pasando fuera. Para mí, equivocarse seguro es solo pensar desde tu punto de vista y desde dentro y pensar que tenemos que nosotros tenemos el poder de influir en lo que está pasando fuera sin contar con la gente. Eso es imposible. O sea, antes no había tanta comunicación. Hoy en día, con todo lo que sucede, todos los canales y todas esas interacciones, necesitas estar muy cerca de la realidad. Y luego, por supuesto, la experiencia de la gente. Pero si tomas decisiones solo mirándote el ombligo y mirando, no, no, yo sé lo que se necesita, ahí creo que las probabilidades de equivocarse son mucho mayores. ¿Qué crees que ha cambiado más en los últimos años? A ver, la tecnología nos impacta. La tecnología es algo que nos impacta, pero insisto, la tecnología al final es una herramienta. Entonces, nos impacta en función de cómo la adoptemos y lo que más está cambiando, o sea, y lo que más está influyendo en lo que hacemos es esa capacidad de adaptarnos, porque cada vez todos los cambios son más rápidos. Entonces, no quiere decir que tengamos que adaptarnos con mayor rapidez. Yo creo que hay veces que necesitamos parar y reflexionar, pero sí que es cierto que necesitas proyectar y ver hacia dónde vas, ¿no? El futuro. Pero nos encontramos muchas veces por esa falta de reflexión, y no solo hablo de una empresa como nosotros, sino en general. Yo, por ejemplo, con el tema de las leyes educativas, la parte escolar, digo, hemos pasado hace 15 años donde solo se hablaba de tablets y de tecnología y parecía que era lo máximo, y ahora a despreciarlo cuando es súper importante, en vez de reflexionar y decir, bueno, dentro de todo esto, ¿qué es lo más importante? Pues para nosotros lo más importante es la figura del docente. Una vez que te centras en eso, qué proyectos alrededor para facilitarles la vida, ¿no? Pero creo que hay muchas veces que no, que esa falta de tiempo, esas ganas de reaccionar tan rápido no te permite una reflexión más pausada y pensando más en el largo plazo, ¿no? Muchas veces sobreestimamos el impacto del corto plazo sin pensar lo que puede suceder en el largo plazo.
Y, por ejemplo, ahora con el tema de la inteligencia artificial, que estamos todos con la inteligencia artificial, que por supuesto es importantísimo. Yo, además, soy una creyente en la inteligencia artificial para muchas cosas, pero no nos volvamos locos, porque sí que a lo largo de los años va a estar ahí. Pero creo que hay que tener cierta mirada pausada y de futuro. Y en este panorama actual, Marta, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Cómo vas viendo la evolución de la educación, de la cultura, de lo que puede aportar el mundo editorial a la formación de estudiantes y también a la formación humana, ¿no? Como personas cultas en una sociedad donde todo es tan evanescente, ¿no? A veces. Yo creo que tenemos un papel muy relevante, al menos, o sea, soy una convencida y parte, o sea, nuestro propósito en Grupo Anaya y además dentro de lo que es el mundo de las editoriales, siempre digo que tenemos una gran fortaleza y una gran diferencia y un privilegio y es combinar el mundo de la educación con el mundo de la cultura, ¿no? Porque para nosotros ese vínculo es tan estrecho, o sea, la educación sin cultura seguramente se quede corta y la cultura necesita, por supuesto, una base de educación. Entonces, dentro del mundo editorial, creo que tenemos ese papel relevante tanto en la educación como más allá en todo lo que estamos desarrollando para la parte de la cultura. Hoy en día nos encontramos con dos realidades dentro del mundo editorial y si separamos un poco la parte de editorial de educación, donde estamos viendo no solo en la parte escolar, seguramente vosotros aquí en la universidad lo estáis viendo mucho más, que ya pues de pronto ciertas referencias, ciertas cosas que eran seguras, es como que no, el mundo de los contenidos, no, puedes conseguir cualquier cosa en un vídeo. No, es que no hablas solo de un contenido, sino de una metodología, de un enfoque pedagógico, de unos proyectos que van más allá. Y ha habido un momento en el que eso parecía que se estaba desprestigiando, ¿no? Y de hecho vemos cómo el mundo del libro, tanto en la parte universitaria como en la parte escolar, se ha ido reduciendo. Porque dicen, no, bueno, es que eso, y a mí siempre me ponen el mismo ejemplo, es que la célula es la célula y ¿para qué necesito un libro si lo puedo ver en un vídeo? Dices, bueno, es que no es en un libro, ¿no? Al final tú lo que estás dando es una herramienta al docente, al maestro, al que te va a preparar para poder desarrollar no solo darte conocimiento, sino desarrollar un pensamiento crítico, desarrollar una creatividad. Entonces, por eso para mí el mundo editorial, y en nuestro caso tenemos una importancia tan importante dentro de un ecosistema donde no somos los únicos. Y en la parte cultural también, porque al final lo que yo siempre digo, tenemos, tenemos la suerte de trabajar, que nuestras herramientas son las palabras, ¿no? Y la palabra al final es lo que te da libertad, lo que te da pensamiento crítico y lo que te da creatividad. Y en el mundo cultural, sin embargo, lo que estamos viendo en la parte editorial es que en los últimos años, a raíz del COVID, está creciendo mucho en España y eso es fantástico, ¿no? Porque nos llaman la excepción ibérica. Solo está creciendo en España y Portugal dentro de Europa el número de lectores, el número de libros. Y dices, eso está muy bien, pero hay que profundizar un poco más y no solo quedarnos en esas cifras, porque también está creciendo un cierto tipo de lectura, digamos, más fácil o simple. Y yo siempre digo, a mí cuando alguien me dice, es que mi hijo solo lee manga, fenomenal, que empiece con algo, que lo importante es empezar y que luego continúe. Pero la realidad es que tenemos unos índices de lectura más altos, pero donde tenemos una comprensión lectora cada vez menor. Entonces, por eso cuando dicen qué buenas noticias, porque vamos creciendo en lectores y en número de libros, digo sí, pero por favor no nos olvidemos de invertir en la parte educativa en las primeras edades, porque la comprensión lectora, el entendimiento, cuando antes no se daba, en los últimos años que no se daba tanta importancia a escribir a mano, a leer en voz alta, que los padres lean a los niños o decían, bueno, lo de las pantallas, la memoria, pues también es importante ejercitarlo, ¿no? Entonces, el que se siga creciendo en lectura está muy bien, pero lo más importante yo creo que es con una comprensión lectora, porque también eso nos va a permitir otro tipo de lecturas. Nosotros Grupo Anaya no solo es texto escolar, ¿no? Tenemos sellos como Alianza Editorial, Cátedra, que donde siempre para nosotros pues es un orgullo y una responsabilidad el legado que tenemos, pero que tenemos que seguir construyendo, ¿no? Y es decir, oye, ese pensamiento crítico más intelectual que permita ir construyendo los ciudadanos del futuro. Estamos educándolos en el colegio, pero luego tenemos que a lo largo de la vida tenemos que seguir formándolos, que aprendan, que comprendan y que construyan
el futuro. Entonces, desde el punto de vista nuestro como editorial, para nosotros es una responsabilidad y es nuestro propósito, ¿no? Vincular el mundo de la educación y la cultura. Sí, porque a todos cuando hablamos de Anaya nos viene a la mente los libros del cole, ¿no? El texto, el libro de texto. Y bueno, Anaya es un amplio abanico de sellos editoriales tan Sí. variados del ámbito jurídico, con tecnos, con Pirámide. pirámide, hasta de viajes, ¿no? Sí, Trotamundos también sí. es vuestro, o sea, es una amplitud enorme. ¿Y cómo crees tú que están cambiando los hábitos y las audiencias? Para estos distintos sellos Mm. editoriales, ¿el perfil del lector de cátedra es el mismo de siempre o tú crees que ha variado el de cualquier colección particular, pero también de los libros de texto? Porque Mm. antes me comentabas cosas muy curiosas que quisiera que expusieras, ¿no? Aquí, ¿no? Cómo se ha podido variar, ¿no? De tener un libro de texto a tener apuntes Mm. en la enseñanza secundaria o en la primaria, ¿no? Pues un poco por partes, o sea, en la parte de libros, o sea, pues eso, Alianza Editorial, Cátedra o las enciclopedias, Larousse, lo que era Larousse, o los diccionarios Vox, que ahora cada vez que dices Vox parece que solo es un tema político, pero los diccionarios Vox, que ha sido tan importante para el español, latín y eso. Y luego, por supuesto, tenemos también muchos libros relacionados más con entretenimiento, con ficción o no ficción. Em, Aquí ya no, o sea, está cambiando las audiencias, por supuesto que están cambiando, y también aquí nuestra responsabilidad y nuestro reto es cómo cambiamos para adaptarnos a las nuevas, ¿no? Sin perder ni tu identidad ni tu esencia, pero es necesario, o sea, no es decir, oye, es que Alianza, el año que viene hacemos 60 años, en estos 60 años no hemos cambiado, tenemos que mantener el mismo tipo de lecturas, pues será un error porque todos los que leemos Alianza nos iremos haciendo cada vez mayores y tenemos que incorporar otros. Pero hay formas, sigue habiendo formas de temas intelectuales, o sea, justo antes hablábamos de uno de los autores que os traía, Amin Malouf, que dices, bueno, pues en un mundo en el que cambia, donde estás hablando temas de geopolítica, tienes ciertos libros de ensayo, que la gente sigue teniendo inquietudes y se va adaptando. Pero aquí no solo cambian las audiencias, sino que nosotros tenemos que adaptarnos también para esas audiencias. Y en la parte escolar, ahí es donde estamos viendo los mayores retos, ¿no? Porque hablaba antes del fenómeno del tema digital, pantalla sí o no, pero lo que es cierto es que uno de las principales puedo decir, amenazas o cambios, es que muchos centros dicen, no, nosotros no utilizamos texto, no utilizamos métodos. Luego al final te das cuenta que utilizan pues una muestra de un libro, otro ejercicio de eso, pero nosotros siempre trasladamos lo mismo, o sea, el papel que nosotros hacemos y con todos los profesionales que tenemos, al final dices, oye, aquí hay muchos expertos en las diferentes materias, hay mucho pedagogo, hay luego especialistas en cada uno de ellos. Para todos el tema de los recursos y los ejercicios, pero al final dices, es un proyecto educativo que da todo una coherencia y que lo que hace es poner una herramienta para facilitar al docente su trabajo, ¿no? Entonces, no es coger unos apuntes, ¿no? Es que al final dices, oye, ¿cómo tenemos que preparar? Cada vez las dificultades o sea, se va haciendo todo más complejo. Ahora, todos los ejercicios que dices, oye, tengo que incorporar cada vez temas mucho más que traten la diversidad, porque la diversidad en el aula es una realidad, o los temas de inclusión, y todo eso lo tienes que recoger en los proyectos educativos, porque al final estás formando a los alumnos, pero que serán los ciudadanos del futuro, ¿no? Entonces, eso sí que se hace complejo. Y nos encontramos muchas veces con que la solución nos viene, no la tenemos nosotros, ¿no? Hay veces que, igual que ha pasado con el tema de las pantallas, que ha sido al final también un movimiento de muchos padres porque estaban viendo ese abuso, con el tema de los libros igual nos encontramos, o de los métodos, ¿no? Que nos encontramos con muchos expertos que están diciendo, oye, si comparamos resultados de gente que trabaja con métodos, con libros, que siempre decimos, nuestros proyectos son híbridos, nosotros no abandonamos la parte digital, tiene ciertas ventajas para muchas cosas, pero dices,
que se han hecho, recientemente se han hecho varios estudios para comparar incluso los resultados con los exámenes de PISA, y aquellas comunidades que más utilizan libros o métodos y qué resultados tienen comparándolas con otras, y se ve una diferencia, ¿no? Y en cualquier caso, sigo diciendo que ahí lo que estamos haciendo es poner como herramienta facilitar la vida al docente, que es la clave en todo esto. En este punto es curioso porque igual que el libro de texto en la primaria, secundaria, es verdad que en muchas ocasiones se ha abierto el debate del texto en la universidad y no termina de calar, ¿verdad? No. ¿Por qué crees que...? Pues no lo sé, es una gran pregunta que todavía no tenemos respuesta. Hace 2 años, o sea, nosotros en la parte universitaria, es verdad que Texnos, Pirámide, algunas cosas de cátedra, pero siempre decíamos, oye, si hablamos de educación, no solo nos podemos quedar en la parte escolar, sino además con otros temas de formación, cómo llegar a la universidad. Pero un poco al hilo de lo que decías antes, necesitamos entender qué está pasando, ¿no? Y por qué no se utiliza texto. Y yo muchas veces ponía ejemplos de temas de mi familia, de mis hermanos, me decían, no, nosotros no utilizamos métodos o no utilizamos esto, ¿no? Entonces creamos un consejo asesor universitario que con gente tanto relacionada en la universidad, no solo con la docencia, sino también con la gestión, para decir, oye, ¿de qué parte podemos hacer? Porque igual que en la parte escolar hemos diversificado y no solo nos hemos quedado en la parte de libros, sino hemos sacado servicios educativos, pues decir, oye, hoy en día los chicos necesitan un tema de orientación profesional y académica, porque es muy importante, o un tema de emocional, que hemos lanzado recientemente para el tema de bienestar y salud mental. En la parte universitaria necesitábamos entender qué estaba pasando. Y fue curioso porque de las primeras reuniones con este consejo con el que empezamos a trabajar de diferentes universidades y de diferentes materias, algunos de ellos dijeron, vamos a hacer una encuesta entre nuestros propios alumnos de grado y de posgrado para ver qué utilizan o qué dejan de utilizar. Y uno de ellos, que es profesor en temas de informática e inteligencia artificial, el primer sorprendido fue él, porque las preguntas que hizo dijo, el 98% no compra un libro y de los que recomienda él en sus clases, y un 1% compra y otro 1% consulta en la biblioteca universitaria. Entonces, él le preguntaba de qué se estaban nutriendo, cómo estaban adquiriendo ese conocimiento. Y la fuente principal fue YouTube. Y nos sorprendió. Y dices, bueno, puede ser porque sean temas a lo mejor más técnicos y entonces esos, pero había gente de la parte de más de humanidades y tampoco. Entonces, ahí no tenemos todavía no tenemos la respuesta, y lo que estamos viendo es que cada vez se utiliza menos. Es verdad que dices, oye, los manuales ya no son los de antes, pero dices, algún otro tipo de material que en la universidad. Claro, yo digo, bueno, pues todas las generaciones cambian y evolucionamos, ¿no? Pero yo todavía sigo guardando mis libros de la universidad, ¿no? Y igual que antes te hacía ilusión cuando ibas al colegio y los tenías que forrar, cambian los hábitos, pero no hemos conseguido dar con la clave de cómo conseguir en la universidad. No tiene por qué ser un libro, dices, pero ¿qué tipo de materiales podemos ayudar a los docentes para que los universitarios también no solo adquieran conocimiento, porque va más allá, ¿no? Es conocer, también adquirir otro tipo de aptitudes y capacidades que les sirvan a lo largo de su vida. Pues yo creo que por la experiencia que tengo, hay una parte de materias de determinados grados y que si tienen un carácter bastante general, sí es verdad que se pueden acomodar a un libro, ¿no? A un manual que se publique por el propio autor, porque incluso hay autores que hacen su Sí. propia edición, ¿no? Pero si se trata de materias bastante específicas para las que hay poco mercado, porque a lo mejor, claro, cada título pues está formado por unas asignaturas que la universidad considera y que luego están validadas por las agencias de acreditación de los Sí. títulos, ¿no? Pero claro,
yo creo que hay 2 factores determinantes, porque yo es una cuestión que me he planteado muchas veces. Qué cómodo sería contar con un material para poder dar tus clases. Yo cuando hice filología inglesa, yo me acuerdo que había un manual de cultura y civilización inglesa, había manuales de literatura, las clases de literatura, ¿verdad? Pero en hispánicas nosotros no tenemos ese material y a mí me encantaría disponer de ese material. Pero claro, yo pienso en un grado en hispánicas, que el grado nuestro pues se parece un poco al que hay en Alcalá o en la Complutense, pero no totalmente, entonces es como más difícil. Y luego creo que hay otro factor determinante que es el cuatrimestre. Es mortal. Sí. Es decir, concentrar una materia en 4 meses y para eso crear un material. Hay una máxima de los alumnos que es: yo no me gasto un dinero en libros que no consumo al 100%. Es decir, comprarte un libro que luego no vayas a utilizar porque el temario se te queda a la mitad, Sí. pues no lo compras. Entonces es un reto, es un poco a veces la pescadilla que se muerde la cola, pero que es verdad que nos facilitaría a todos mucho, ¿no? Yo ahí, con esto último que has dicho, que además era una de las cosas que yo recuerdo que de casa alguno de mis hermanos me lo decía, dice, oye, es que para un cuatrimestre es imposible. Y teniendo conversaciones con nuestro equipo editorial de la parte universitaria y con los directores, lo que hablábamos es, también tenemos que cambiar nosotros a la hora de hacer los libros, porque ya no puede ser una cosa rígida, cerrada, que al final dices 800 páginas y solo voy a utilizar 400, ¿no? Entonces dices, ¿cómo podemos hacerlo de forma más modular para que puedan elegir en función de lo que se vaya a dar? Y es cierto que también hay mucha más, el mundo universitario, o sea, las facultades han crecido, hay muchas más universidades, muchas más facultades. Antes se utilizaba un método para muchas universidades y ahora ya no. Y entonces es cierto que dices, claro, es que hacer un método para un número muy reducido de alumnos no sale rentable, que al final la producción y todo eso no es fácil. Pero creo que parte pasa por nosotros a la hora de hacerlo mucho más flexible y más modular, de tal forma que se puedan elegir aquellos temas que se vayan a tratar y que incluso el alumno diga, bueno, pues para esto sí que me interesa comprarlo o comprar esos capítulos, ¿no? No hemos conseguido hacerlo y es verdad que esta conversación la hemos tenido de decir, oye, deberíamos tener materiales más flexibles y más modulares, porque la forma de que se dan las clases, la forma que se mantienen luego esos contenidos, ya no es igual. Es que es verdad que nuestros alumnos no consumen libros. No. Es que no consumen, es decir, tú ves que la biblioteca se llena en fechas próximas a los exámenes y bueno, pueden sacar algunos libros de consulta extra o por lecturas que se les exigen en determinadas materias, pero básicamente es a través de apuntes del Sí. profesor. Y es verdad que es un reto también para las editoriales, ¿no? Sí, mucho. ¿Qué retos ves tú ahora más palpitante, ¿no? En el mundo editorial, Marta? Yo, para mí, los dos retos principales, pero que están unidos, lo que decía, el reto de estar continuamente formándose, o sea, de la necesidad de formarse, porque todo está cambiando, porque esta transformación es continua. Entonces, de hecho, nosotros, por ejemplo, para nosotros los planes de formación a los equipos es continuo, o sea, es que no puedes dejarlo. Entonces, la formación y el estar abierto a lo que viene. Y es cierto que todo lo que está relacionado con la innovación e inteligencia artificial nos está afectando y nos afectará, y nos impactará. Yo siempre digo que la inteligencia artificial tiene que ser una extensión de tu capacidad, porque nos tiene que permitir, y esta mañana cuando venía en el tren lo venía leyendo, dices, bueno, hablas de automatizar tareas, dice, no va a sustituir a las personas, sustituirá algunas de las tareas, otras serán diferentes y las personas nos centraremos en darle valor. Pero yo creo que aquí es como que es el elefante en mitad de la sala del que todo el mundo habla y luego no sabes cómo abordarlo, pero es lo que a día de hoy tenemos que incorporar, y creo que aquí sí que tiene que haber una visión humanista y mucha responsabilidad y mucha ética, porque, por ejemplo, si hablamos de la parte escolar, dices, cuidado con qué herramientas, porque yo creo que también todos ya somos conscientes de qué ha pasado con el mundo digital, con el tema de las redes sociales, dices, pero la realidad es que los chicos hoy en día ya lo están utilizando en las clases, dices, ¿cómo qué herramientas con inteligencia artificial puedo incorporar para que el profesor le permita pues tratar esa diversidad de la que hablamos, cómo se le puede facilitar o personalizar un poco más los itinerarios con cada uno de los alumnos, y a los alumnos cómo formarles para utilizar
la inteligencia artificial, porque insisto, aquí sobre todo hay que tratar de ayudarles a formar y que no les sustituya, porque si no, llega un momento que cuando hablamos de esa capacidad de creatividad, de pensamiento crítico, de imaginación, se va a perder. Y cara eso en la parte escolar y en el resto de los temas editoriales, incorporarlo para muchos temas de procesos que te pueden venir muy bien para planificar, para estimar. Nosotros estamos mirándolo, estamos incorporando algunas cosas, en absoluto estamos incorporando para temas de contenidos, o sea, nuestro mayor activo es la propiedad intelectual y son los autores de todo tipo. Pero es verdad que el otro día me hacían una pregunta y me decían, pero tú no sabes si alguno lo está utilizando. Digo, pues es cierto. Y me decían, bueno, pero es que si en vez de leerme el libro me hago un resumen con inteligencia artificial, voy a tener lo mismo. Digo, no, te vas a perder una experiencia. Leer un libro es una experiencia. Siempre dices, el que lee tiene 1000 vidas y el que no lee, no. Entonces, ¿que tienes un resumen? Sí, lo vas a tener, pero te vas a perder esa experiencia. Y yo creo que el principal reto a día de hoy es esa capacidad para estar abierto a todo lo que está cambiando, el seguir siempre formándote y el no parar, porque necesitamos estar ahí y ver cómo abordamos desde una perspectiva con una visión muy humanista y ética, todo el tema de la inteligencia artificial. Y es cierto, porque en la comida hablábamos, ¿no?, de un curso de formación, ¿no? Si nos puedes adelantar ahora a su equipo directivo, este equipo de 6 mujeres, 5 hombres que tú lideras, Marta, ¿en qué va a consistir ese curso de formación? Bueno, yo El próximo que sí, vais a tener. les comentaba a Francisco y a Sara que, bueno, cuando yo me incorporé en el 2020, pues es verdad que el equipo de dirección que tengo es nuevo, no nuevo porque todos se hayan incorporado nuevos, sino gente que también había dentro y que se había ido asumiendo otras responsabilidades, pero que cada uno se han ido incorporando en un momento dado cuando yo ya con otra persona habíamos definido un plan estratégico. Ahora lo hemos terminado, entonces ahora es el momento de definir el nuevo ciclo y donde todos tenemos que aportar. Entonces, considerábamos que era el momento también de esa formación al equipo directivo en cuanto a temas de liderazgo, de compartir. Al final, yo siempre digo, a mí me gusta elegir personas que trabajen conmigo que debatan, que discrepen, que tengan su propio criterio, pero que luego compartamos unos valores y unos objetivos para poner en común el proyecto, ¿no? Pero es necesario, por un lado, es un ejercicio también de generosidad y humildad, de decir lo que estamos aportando cada uno, y parte de esta formación que vamos a tener es cómo trabajar mejor juntos, cómo colaborar mejor, cómo podemos aportar cada uno nuestro criterio. Quitarnos ciertos egos, que hay veces que hay que quitarse los egos y ser conscientes de que al final lo que importa es el bien común, ¿no? Y antes de este plan de formación que empezaremos ahora en enero, parte de lo que estamos teniendo es formación en inteligencia artificial, por ejemplo, porque yo decía, ¿cómo podemos poner unos criterios, cómo podemos poner unas pautas a la compañía si nosotros mismos no sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, y nos queda muchísimo por aprender, pero al final entenderlo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo de, no sé, las cosas no se quedan porque lo digas, sino por los hechos y ser un ejemplo, ¿no? Entonces, los primeros en formarnos tenemos que ser el equipo directivo. Y el siguiente formación, pues ya os contaré a ver cómo vamos, ¿no? Pero siempre es bueno, ¿no? La diversidad tenemos hombres, mujeres, ahora incorporamos gente más joven, digo, bueno, pues que cuestionen lo que estamos haciendo, ¿no? Yo digo, llevo ya 5 años y me tendrán que cuestionar, no vaya a ser que esté cayendo en las inercias del pasado, ¿no? Que aquí siempre hay que renovarse. Pues yo estaba pensando cuando hablabas de los retos, ¿no? El reto de la formación continua y demás. Estaba pensando que si esta pregunta te la hubiera hecho hace 5 años, seguramente me habrías dicho que el reto era la piratería. Bueno, Y a esa es una amenaza, o sea, esto es un problemón tremendo, la piratería. eso, bueno, lo puedes ver, es una Sí. amenaza, pero el reto es cómo evitarla o cómo, en Mm. fin, escabullirte, ¿no? De la manera. ¿En qué situación está ahora mismo el mundo editorial respecto a este tema? Pues es que, mira, precisamente hace 2 semanas, cuando estábamos en la Feria de Guadalajara, en México, que era Barcelona país invitado, y teníamos un encuentro y estábamos varios del mundo editorial, varios representantes del mundo editorial, y estábamos hablando de esos grandes retos, ¿no? Y hablábamos de la inteligencia artificial, pero seguíamos hablando de la piratería, porque la piratería en España sigue siendo más de un 38%.
Ujú. Somos el país de Europa con una piratería más alta. Y vuelve a lo mismo, todo pasa por la educación y la formación, entender que todo eso forma parte de la propiedad intelectual, que el que se reenvíen documentos, artículos, PDFs, etcétera, o que se fotocopien, mucha gente no considera que esté haciendo nada malo. Y no lo saben, por eso es tan importante aquí la formación y la educación, pero sigue siendo uno de los retos o amenazas importantes. Y, por ejemplo, si lo comparo con lo que antes hablábamos, Francisco, de México, Colombia, cuando voy a Colombia me llevan a un tema de piratería para ver, pero allí es físico, un montón de almacenes donde están los libros, pero copiados y los tienes en las calles. Entonces, la piratería, unos decían, es que eso va con nuestra cultura. Digo, no, no, me niego a pensar en eso, ¿no? Pero sí que es cierto que es un problema tremendo. Que de momento no tiene. No, y hay un organismo, CEDRO, que se ocupa muchísimo, tanto para los autores, la parte de revistas, para las editoriales, y que hace las dos cosas, ¿no? Combatirlo y al mismo tiempo formar, educar, pero es que esto tiene que ser desde que son pequeños los niños, enseñarles la importancia de cuidar y proteger la propiedad intelectual. Desde luego, Mm. totalmente de acuerdo. Voy a pasar a un bloque ya final, Marta, porque sí que querría que nos hablaras un poquito sobre la misión y el propósito que tenéis ahora en Grupo Anaya. Parte de ello te lo estaba comentando, ¿no? Para nosotros este vínculo entre educación y cultura, nosotros lo que decimos es que acompañamos a las personas a lo largo de su vida, ¿no? Porque empezamos desde las etapas infantiles con nuestros materiales y nuestros proyectos educativos, desde infantil hasta bachillerato, pero luego continuamos con la parte universitaria y luego con otro tipo de libros, ya sea de ensayo, de narrativa, de ficción. Entonces siempre decimos que una persona desde que nace hasta el final de sus días puede estar en contacto con cualquiera de nuestros libros, ¿no? Entonces nuestro propósito aquí es acompañarles y buscar ese vínculo entre el mundo de la educación y la cultura, porque al final también lo que decimos es yo siempre digo que bueno, somos una empresa, tenemos un objetivo al final de rentabilidad, somos un negocio, pero como digo yo, somos un negocio con alma, ¿no? Donde tenemos una responsabilidad con la sociedad a la hora de construir pues sociedades más libres, más justas, más preparadas, y todo lo que es educar, formar en pensamiento, en creatividad, lo que te va a permitir es tener sociedades más preparadas y que al final, bueno, pues que ciertos problemas no aparezcan o se diluyan, ¿no? Y en eso estamos trabajando, no solo pensando en libros, y yo creo que parte de lo que decía, las cosas que están cambiando los formatos, ya no tenemos que pensar en algo tan rígido. En toda la parte de educación, aparte de proyectos educativos, estamos desarrollando muchos servicios educativos porque vemos que son necesarios también en los centros escolares, que nos lo transmiten también tanto cadenas de colegios, docentes, orientadores, el tema de la orientación cada vez más. Y eso mismo lo queremos trasladar también a otro tipo de servicios culturales, ¿no? Que no se quede solo en un libro o en algo, en un formato, digamos, cerrado o aislado. Hablando bueno, las funciones que tiene, la misión que tiene Anaya, hablamos de libros, que es lo clásico, la base, pero servicios pedagógicos, de asesoría didáctica. Bueno, en toda la parte escolar, la parte de servicios, o sea, de pedagógicos, de asesoramiento pedagógico, didáctico, etcétera, lo tenemos desde infantil hasta bachillerato para los docentes, y no solo en los temas de los propios, la puesta en marcha de los propios proyectos educativos, también toda la parte digital. Y lo que decía, qué materiales, qué servicios podemos hacer, sobre todo ahora en la parte de orientación, ¿no? En los últimos años hemos visto esas necesidades relacionadas con la orientación académica y profesional. Los chicos tienen que elegir unas materias pensando en su futuro,
cómo combinas lo que eliges con las salidas, con tus capacidades. Entonces ahí estamos trabajando también y una forma de lo que nosotros consideramos es que no todo lo tenemos que hacer nosotros, también a través de alianzas con otras empresas o con otras fundaciones que nos complementemos y nos compenetremos, ¿no? Porque al final no tiene sentido pensar que solo nosotros podemos hacerlo. Entonces ahí estamos muy enfocados en toda la parte de servicios ahora, la parte emocional, que llamamos encoemocional, para salud y bienestar. Formación al profesorado, otro tipo de formación que sacamos hace 2 años, que es una formación ya no solo para acompañar en los proyectos educativos, sino nosotros incluso en las empresas todos nos formamos en liderazgo, en gestión de conflictos, en cómo colaborar y al final dices, oye, todos los docentes, todos los profesores también son profesionales, ¿no? Y también se encuentran con esas dificultades y entonces estamos haciendo otro tipo de formación relacionada con eso. En el mundo en el que nosotros estamos, en el sector, cuando hablo más, me refiero al grupo al que pertenecemos a CHED, tenemos más cosas, ¿no? Que es un tema de decir, oye, relacionado con el mundo cultural o entretenimiento, dices, pues hacemos también desarrollos de juegos de mesa, que estamos viendo que en algunos países va subiendo otra vez, ¿no? O incluso el temas de agendas, libretas, etcétera. Dices, bueno, ¿qué cosas complementan? Tanto por el producto que tenemos como el canal al que nos dirigimos, ¿no? Y ahora algo en lo que estamos mirando también mucho es todo el tema de derechos audiovisuales, porque lo que estamos viendo es, oye, los libros ya no se quedan en los libros, ¿no? Cuando hablábamos de formatos, muchos pasan a series, pasan a películas, pasan a podcast. Entonces, decir, oye, cómo un buen contenido lo puedo convertir, lo puedo adaptar o lo puedo ir precisamente buscando otras audiencias o en otros formatos. Y eso es un poco en lo que estamos ahora también trabajando. Creadores de contenido, Sí, sí, al final es que puede pues, materializarse en libros o puede materializarse en en cualquier cual- producto. sí, eso es. Estupendo. Y pensando en nuestros alumnos de humanidades, de distintos perfiles, de historia, arte, filología, eh, ¿qué perfiles son los que demanda más un grupo editorial como puede ser Anaya? Pues por un lado, bueno, nosotros en Anaya tenemos mucha gente que viene de la parte de filología, viene de la parte de letras, bueno, también tenemos la parte de ciencias, pero es como una de las salidas que la gente ve más en la creación. Y muchas veces nos dicen, es que no conocíamos lo que se hace en una editorial, ¿no? Parte de nuestro trabajo también es proyectar y explicar todo lo que es el proceso del libro, ¿no? Desde la conceptualización, cómo se crea en base a esas necesidades, hasta que ya lo ves en una librería o en formato digital. Entonces, está muy relacionado porque nosotros, o sea, todo lo que es el vínculo educación, cultura, necesitas un montón de profesionales, pero fíjate, cuando ahora hacemos las entrevistas, y os digo, viene mucha gente con diferentes perfiles, también lo que miras mucho son o sea, más bien las habilidades de comunicación, de colaboración, de cómo te compenetras, porque como hoy en día, o sea, el tener una base universitaria siempre es una garantía, ¿no? Y al final dices, oye, aquí ha habido un esfuerzo, hay una disciplina, hay una metodología, aparte de un conocimiento en los contenidos que sean. Pero el que siga, o sea, insisto en esa capacidad de seguir formando si ser necesaria, pero del mundo de filología, yo creo que en Anaya tenemos muchos profesionales y creo que es una de las salidas más importantes. Antes, cuando te decía que estábamos trabajando mucho, nuestro fundador fue Germán Sánchez Rupérez, luego ya pasamos a grupos internacionales, pero ahora que trabajamos mucho con la Fundación Germán Sánchez Rupérez, una de las cosas que ha sacado, que hicimos una especie de alianza, es formación para el mundo editorial, muy específica para el mundo editorial, porque precisamente no se conocía, ¿no? Y es una escuela que se llama Parix. Entonces, no es un tema de aprendo Excel, sino, oye, pues a la hora de crear, cómo conceptualizo ese proyecto. El tema de los metadatos, que es una palabra que a lo mejor no habéis oído, pero es importantísima hoy en día para definir, para ver cómo estás posicionado y cómo te ven. O a la hora de hacer un proyecto educativo o un libro,
la importancia de entender, siempre le llamamos finanzas para no financieros, para que entiendan, dices, oye, es que tienes que entender lo que te cuesta, lo que vas a vender, qué rentabilidad. Entonces, en esa formación cada vez estamos insistiendo más, pero yo animaría a vuestros alumnos a que miren el mundo editorial porque es un mundo estimulante y apasionante, la verdad. Tenemos en la Facultad de Letras un máster en traducción para el mundo editorial, Mm. donde se forman a traductores orientados al mundo editorial. Y Marta, yo quería cerrar para dar paso a los asistentes si quieren intervenir con alguna pregunta. Mi pregunta final sería, ¿qué significa para ti justamente eso? ¿Qué significa para ti editar el mundo que viene? Pues para mí editar el mundo que viene es ayudar a preparar a los alumnos, a los lectores, a que aprendan, a que comprendan y que construyan un futuro. Creo que ahí interviene nuestra misión y nuestro propósito, y el mundo que viene implica el mantener esa curiosidad, el mantener esas inquietudes, estar abierto a lo que está ocurriendo alrededor. Y vuelvo a insistir, ¿no? Nosotros al final nuestra herramienta es la palabra, y la palabra al final trabajas, lo que das, lo que está implícito es, pues eso, libertad, pensamiento crítico y creatividad. Y el mundo que viene es el construir juntos con una base de aprendizaje y conocimiento que necesitamos, y a eso es lo que nos dedicamos y lo que intentamos todos los días. Un grupo editorial, por cierto, que este año ha obtenido beneficios como nunca. Perdóname que me suelte esta indiscreción, porque a pesar de la piratería, a pesar de la inteligencia artificial, de los estragos que podemos ver, un mundo caótico, siempre ponemos en tela de juicio qué va a pasar con las editoriales, ¿no? Con tanto conflicto, ¿no? Y con tan poco peso que a veces, bueno, pues Anaya Hackett pues va glorioso. Ha sido un buen año, ha sido un buen año, pero... Con lo cual es también una esperanza para todos, ¿no? Porque al final que se mantengan las editoriales significa que se mantiene el libro es cultura Sí. y es democratización de la cultura, que en distintas fórmulas, formatos y diversidad, pues al final nos permiten un acceso a todos a un mundo que nos enriquece. Totalmente. Muchísimas gracias, Marta. Yo voy a dar la Muchas palabra gracias. a los compañeros que quieran intervenir con alguna pregunta, alguna curiosidad. Carmen. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Marta, porque hemos aprendido mucho de todo. Vale. Gracias. Bueno, decía que muchísimas gracias porque, bueno, contar contigo aquí esta tarde y aprender tantísimo, ¿no? De lo que implica dirigir una editorial tan amplísima. Los datos que nos has dado realmente son asombrosos. Yo te voy a hacer una pregunta como docente, pero más como esa otra faceta que tenemos los docentes en la universidad, que es la de investigador. Y a lo mejor no quiero hacer la pregunta para que resulte incómoda, simplemente me gustaría que como persona, al margen de tu actividad actual profesional, me dieras tu opinión. A los investigadores en España nos exigen unos estándares para poder, digamos, llegar a demostrar nuestra capacidad de investigar y de transmitir el conocimiento a la sociedad. Y en los últimos años, y ahora mismo estamos precisamente en proceso de lo que se llaman los sexenios de investigación, es una exigencia ya la publicación en open access, en acceso abierto. Entonces, realmente los investigadores tenemos dificultades para encontrar dónde publicar en acceso abierto, de manera que luego se nos reconozca, ¿no?, ese mérito. Aunque el grupo que tú diriges evidentemente está enfocado sobre todo, como ha quedado claro, a la educación y a la cultura, te decía, como persona académica, inquieta, curiosa, ¿crees que existe posibilidad en un futuro más o menos cercano
de que grandes grupos editoriales contemplen esa posibilidad, si no en todo, de acercarse a algún tipo de formato en acceso abierto? Pues la parte que más conozco de las publicaciones en temas de investigación, lo conozco más por temas familiares que por la parte más profesional, pero te diría que da la casualidad que en los últimos 4 meses esa conversación la hemos tenido internamente dentro de la compañía, porque es verdad que es lo que nos está llegando. En otra empresa en la que estaba, en otro mundo editorial, donde tenías publicaciones científicas como la revista Nature o Springer, que están todos en el tema de Open Access, para nosotros eso era algo era normal. Y en cambio en Anaya era algo que no nos planteábamos, pero que sin embargo en los últimos, yo digo, es que en los últimos 4 meses, a la vuelta del verano, nos ha llegado por varios sitios. Y es algo que está ahí. Cuando esta mañana en la comida hablábamos de diferentes líneas de negocio, de desarrollo, etcétera, es algo lo que tenemos que investigar. Porque es más, ¿no? O sea, yo siempre digo que cuando estamos hablando de la parte de educación no podemos quedarnos solo en la parte escolar o con algunas publicaciones, ¿no? Tenemos que ir más allá. Pero ahí sí que lo que nos falta es ese conocimiento y entender exactamente esas necesidades, que es una de las cosas que tú estás comentando. Y no te diría que no, o sea, no te diría que no es un tema que descartemos, pero que como algo a explorar, sí. Y es verdad que por lo que yo tengo entendido, en España se ha ido reduciendo, ¿no? Con el tema del Open Access hay menos sitios para publicar, al menos lo que conocía de la parte de ciencias, ¿eh? Pero bueno, puede ser una opción que en un futuro que exploremos. Se valora más que una publicación esté en acceso abierto, Sí, que antes publicabas en cátedra y bueno, sí, era sí, mayor, pero ahora ya no. ahora, si otra editorial menos renombrada o Mm, menos bien Sí, ubicada en los rankings está en acceso abierto, tiene más valor. sí, Con lo totalmente. cual, es verdad que eso puede variar. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, Miriam. Ayer se celebró el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen y en la facultad una compañera, Rosario Arias, organizó una jornada sobre Jane Austen. Por la mañana estuvimos en la facultad y por la tarde nos fuimos al Centro Andaluz de las Letras, donde varios de nosotros leíamos fragmentos en distintos idiomas. Y prometo que esto no estaba pensado. Yo elegí un fragmento de Persuasión traducido al español en Alianza Editorial por un compañero nuestro de facultad, Juan Jesús Zaro, recientemente jubilado. Y una cosa que he de confesar que era la primera vez que yo leía Persuasión en español, ¿vale? Yo soy profesora de literatura estadounidense en inglés normalmente. Y una cosa que me encantó de la edición, además de la calidad de cómo está hecha y tal, es que en la segunda página abres y pone traducción por y el nombre del compañero. Y hablaba con nosotros hablaba una compañera que es de traducción y comentaba cómo muchas veces las editoriales ignoran al traductor. ¿Por qué hacen eso? Porque, quiero decir, porque económicamente no tiene que costar tanto poner traducción por fulanito de tal. Yo te diría, y te puedo asegurar que no conozco todos, pero nosotros le damos muchísima importancia a la traducción, porque es que hoy en día que hay libros, o que hay autores que ya que los derechos son públicos, lo que te cambia es la traducción. Sí, por supuesto. Es importantísimo, ¿no? A mí me encantó ver que en cátedra, en Alianza Sí, o sea, es que yo te diría, de lo que conozco siempre lo ponemos, y si hay alguno que no ponemos, no es tanto porque se ignore, no sé si es porque no quiere, pero es que el papel del traductor en este tipo de libros es clave. O sea, es que te cambia tremendamente un libro de otro. Entonces, para nosotros los traductores en toda la parte de edición general, tan importantes como los autores, ¿no? Y muchos de ellos cuando vienen a España, no estoy hablando de Jane Austen, por supuesto, pero muchos de ellos cuando vienen con su traductor y las entrevistas y todas las conversaciones son conjuntas.
Entonces, no sé por qué se ignora. Yo sé que para nosotros es muy importante porque es muy relevante quién hace la traducción, ¿no? Y normalmente muchos de los autores ahora, o sea, también de los que están vivos, siempre dicen quiero ir con mi traductor porque es lo que le da valor. No, además, yo he tenido conversaciones con Juan Jesús de esto, porque yo también he hecho traducción literaria y tal, y él me hablaba que estaba encantado con vosotros. Me alegro, De menos mal. recibido, de tal, sí, sí. Y me preguntaba, bueno, tan difícil es que las otras editoriales también lo hagan, porque si lo podéis hacer vosotros, ¿por qué no Yo sé otros? que yo además, esta es de las cosas que he aprendido, ¿eh? O sea, cuando yo me incorporé al Grupo Anaya, que venía de otra editorial, pero solo dedicada al mundo de la educación, desconocía más todo lo que es la edición, o sea, la parte de interés general. Y fue de las primeras cosas que aprendí con las responsables editoriales, en ese caso con la persona que estaba al frente en ese momento de Alianza, que yo me sentaba con ella y digo, necesito aprender, ¿no? Cuéntame eso. Y la importancia del traductor, y decía, léete 2 libros, o sea, léete el mismo libro con 2 traducciones, y te das cuenta y digo, ostras, no me había fijado la diferencia tan importante. Entonces yo sé que para nosotros es importantísimo el rol del traductor, y que siempre figura. Igual que muchas veces con ilustradores también. O sea, cuando estamos hablando de temas infantiles, los ilustradores son claves. Hola, Marta. Hola. Creía que me iba a copiar la pregunta, pero al igual, bueno, yo también suelo impartir docencia en el grado de traducción, y supuestamente tenían que haber venido algún alumno, pero bueno, la inquietud que tienen ahora el alumnado de traducción, sobre todo lo que están en primero con respecto a la inteligencia artificial que hemos citado en varias ocasiones. Claro, la editorial, lógicamente, también tendrá esa herramienta, ¿no? En parte me ha respondido Marta por la importancia que le da a los traductores, ¿no? Deben tener el alumnado debe tener miedo a la máquina, o no, la editorial, ¿cómo tiene esto en cuenta? ¿Cómo va a tener esto en cuenta? Porque claro, es una herramienta igual que lo utilizamos todos. No sé si me... Sí, sí. Mira, yo te diría que nosotros, o sea, para nosotros toda la parte de edición general, no estamos utilizando la inteligencia artificial como traducción, porque precisamente el papel del traductor es importantísimo. Eso sí, lo que no sabemos es si los traductores que nos lo pasan lo están utilizando. Pero en cualquier caso, igual que antes decía que ya sea en la traducción como en cualquier otra función, al final la inteligencia artificial tiene que ser una extensión de tu capacidad. Es que al final lo tiene que revisar una persona, tiene que darle esa sensibilidad, ese mostrar esa experiencia. Yo creo, y a lo mejor estoy equivocada y eso, pero lo tiene que hacer una persona. Yo creo que todavía las herramientas estén preparadas para transmitir a lo mejor esa sensibilidad, esas vivencias y esa experiencia, ¿no? Entonces, en todo lo que estamos hablando en edición general, nosotros seguimos contando con los traductores. Y si alguno de ellos, es verdad que siempre decimos, oye, si utilizáis, siempre tenemos que ser transparentes también con los lectores, y estar diciendo, oye, aquí se ha utilizado inteligencia artificial y luego revisado, necesitamos saberlo, porque no podemos encontrarnos con algo que no sea, pero siempre tiene que estar revisado por una persona. Entonces, para los alumnos, insisto, yo creo que es verdad que se encontrarán con una competencia que antes no tenían, pero que su papel será asegurar, transmitir esa sensibilidad. No solo es la traducción de la palabra, sino de la experiencia o la sensibilidad que hay detrás del mensaje, ¿no? ¿Alguna intervención más? Bueno, pues entonces terminar dando las gracias de nuevo a nuestra invitada, a vosotros por haber venido esta tarde, y la enhorabuena a Sara por habernos propuesto a una invitada de auténtico lujo como es Marta. Entonces, si me permitís, le vamos a entregar ahora una litografía de nuestro compañero de alumni, Antonio Suárez Chamorro, y de un pin también para que te lo lleves de recuerdo allí donde vayas. Muchísimas gracias, ha sido Precioso. súper bonita.
Eso. Es muy renombrado. Suárez Chavarro, eso da una autoridad, sí. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer esta charla con vosotros.